Pero vamos a seguir hablando de talento humano y ahora vamos a hablar de la importancia de gestionar el desempeño. En este momento, pues muchos se preguntarán y dirán, no, pero pues gestionar, no, es evaluar el desempeño. Bueno, vamos a hablar en esta charla sobre por qué ya no debemos llamarlo evaluación del desempeño, sino gestión del desempeño. Evaluar del desempeño es una práctica que se dedica a evaluar, ¿sí? Simplemente a dar una calificación de cómo estuvo el desempeño de un colaborador en un tiempo determinado. Pero lo que queremos con esto no es solo medir a las personas, sino ir un poco más allá. Porque la responsabilidad de la empresa, ¿cierto?, no es solo medir a las personas, sino hacer unas etapas previas y posteriores que ayuden a garantizar el buen desempeño del colaborador. Si un colaborador se desempeña bien, pues al final la empresa es la beneficiada, ¿sí? No es concebible que una empresa contrate a alguien esperando un mal desempeño. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cierto?, lo que buscamos es que la evaluación de desempeño, más que buscar el cumplimiento de unos objetivos a nivel individual, ¿cierto?, y que permite una medición objetiva del profesional o de la persona en el logro de sus resultados, ¿cierto?, eso es evaluar. Nosotros lo que buscamos es gestionar el desempeño, ¿cierto? Hay que medir el desempeño o evaluarlo correctamente, pero necesitamos gestionarlo. Y pongo este ejemplo que hace parte de la educación. Hace 20, 30 años, el profesor llegaba el primer día de clase, o las primeras días de clase, le entregaba al estudiante un listado de libros, un listado de copias, empezaba a dictar sus clases, y al final del semestre hacía un parcial de 60, 70 preguntas, y ahí el que pasaba, pasaba, y el que perdía, perdía. Eso es evaluar el desempeño, ¿cierto? Yo evalúo el desempeño del conocimiento en ese ejemplo. Pero lo que buscamos ahora es como la educación actual, ¿sí? El profesor plantea una didáctica en la primera semana, le hace tutoría, lo acompaña, resuelve dudas, ¿sí? Porque lo que se busca es gestionar el desempeño, lo que busca es que la persona gestione su conocimiento en este caso, y en ese sentido lo que buscamos es comprender cómo el colaborador, ¿cierto?, va a tener un buen desempeño, ¿sí? Cómo lo acompaño, cómo lo escucho, cómo le ayudo a resolver sus problemas antes de que cometa el error. Entonces, gestionar el desempeño hace parte de una gran tarea que tenemos no solo en talento humano, sino es una tarea dual, es una tarea con el jefe inmediato y con el área de talento humano. Entonces, no es solo evaluar el desempeño, ¿cierto?, pero sí hay que hacerlo, porque lo que no se mide, no se mejora. ¿Qué problemas se pueden surgir en este tema de gestión del desempeño? Pues que si no hay estándares o normas, no hay manual de funciones, no hay procedimientos, ¿cierto? Que si el jefe inmediato no está evaluado para evaluar, pues puede generar un juicio subjetivo. Entonces, si tiene un problema personal con alguien, puede generar una evaluación negativa y eso también puede fallar, ¿listo? Entonces, utilizar personas que no comprenden el sentido de la gestión del desempeño para este trabajo, podríamos cometer errores. Por eso la importancia de la sensibilización en la gestión del desempeño, es sensibilizarlos en que la gestión del desempeño es una oportunidad para que la empresa crezca cada día, y eso, si todos lo asumen y todos lo interiorizan, podrían llegar a un buen tema. Una de las situaciones más comunes que encontramos en la empresa es esta, en temas de desempeño, ¿sí? Hay personas que por sus habilidades, que por su destreza, su experiencia, pues llegan más rápido a sus metas, o a sus tareas, o a cumplimiento de sus objetivos que otras, ¿cierto? Pero ahí estas personas no tienen el sentido de gestión de desempeño grupal, ¿sí? Otra cosa que queremos plantear en este concepto es que la gestión del desempeño, o la evaluación del desempeño, lo hablábamos de manera individual,
Ahora, en la gestión del desempeño, lo que buscamos es conocer cómo se desempeña el individuo, el área y la organización, ¿sí? Entonces, más allá de mi desempeño individual, es cómo aporto desde mi puesto de trabajo a que el área y la organización cumpla sus metas, ¿sí? Porque debe estar integrado, o sea, nosotros debemos hacer parte de una organización. No es que soy parte de un puesto y ya, cada uno debe aportar. Entonces, lo que buscamos acá es que esta persona que está allá arriba comprenda la importancia de ayudar a que la organización cumpla su desempeño general. Entonces, la pregunta, ¿evaluar o gestionar? Muy bien, gestionar. ¿Cómo hacerlo? Pues como todo, con ingredientes, con utensilios, con recursos, ¿sí? Y aquí vamos a plantear un modelo de 5 pasos para que ustedes lo tengan en cuenta. Primer paso. El primer paso es planear. Y en el planear, que para mí planteo una serie de elementos basados en las palabras preguntas comunes, y es qué evaluar, ¿sí? ¿Qué mejorar? Y esos son los objetivos de la evaluación de la gestión del desempeño. ¿Sí ven? Hasta todavía manejo lengua. Entonces, ¿qué evaluar? Puntualidad, responsabilidad, ¿qué evaluar? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué metodología voy a evaluar? ¿Qué dinámica? ¿Sí? ¿Cómo va a ser ese momento? ¿Por qué la necesidad de evaluar o de mejorar o de gestionar el desempeño? ¿Cierto? ¿Quién va a hacer la gestión del desempeño? ¿Quién va a analizar los datos? ¿Quién va a sensibilizar? ¿Quién va a retroalimentar? ¿Quién va a hacer los planes de mejora? ¿Sí? Cada uno debe haber una serie de responsables que me ayuden a eso. En los recursos tecnológicos, pues sí, si necesita tecnología, si se va a hacer a través de la intranet, ¿sí? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuándo? Es importante en el cuándo que la empresa identifique un periodo, unos días en el año que no haya mucho trabajo, que sea una temporada baja, que le permita hacer la medición de una manera tranquila y tener en cuenta los resultados. ¿Cuánto? Pues presupuesto, ¿sí? Todos estos temas requieren dinero, entonces es importante que la empresa cuando vaya a implementar este sistema de gestión del desempeño sepa cuánto le va a costar. ¿Dónde van a ser los lugares del acompañamiento? ¿Dónde se va a retroalimentar? ¿Dónde se va a medir? ¿Dónde se va a hacer el seguimiento de mejora? ¿Y cada cuánto? Aquí en cada cuánto es recomendable la periodicidad de un año. ¿Sí? Un año es un tema, es un tiempo prudencial para poder medir el desempeño del colaborador. Hay empresas que lo hacen cada 6 meses por su razón de ser, como las universidades o que tienen periodos académicos semestrales, pero lo ideal es que sea entre 6 meses o un año. ¿Por qué? Porque es un tiempo prudencial para que la persona tenga un desempeño promedio que nos permita entender cómo es su comportamiento de eficiencia en sus labores. ¿Listo? Entonces, planear. El segundo paso, y que es el que más tiempo lleva, si lo hacemos durante un año, este paso debería ser de 11 meses, es acompañar, ¿sí? El colaborador apenas ingresa a la organización o apenas inicia un periodo de desempeño, es importante que el jefe inmediato, ¿cierto? Que ahí es donde involucramos en el quién al jefe inmediato, acompañe al colaborador, ¿sí? El jefe inmediato, quien es el responsable de que el colaborador se comporte bien, que haga bien sus tareas, es aquella persona que tiene que tener una competencia de escucha, ¿sí? De comprensión, de entender al colaborador, de ayudarlo, de guiarlo, ¿sí? De decirle por dónde y cómo, o ayudarle a encontrar esas soluciones o escucharle esas opciones de mejora que podrían fortalecer el área. Entonces es ahí donde guiarlo, generarle ese norte hace parte del acompañamiento, pero es una labor del jefe inmediato, ¿sí? Talento humano debe estar ahí para ofrecer esa orientación, pero es el jefe inmediato el que debe tener esas competencias. Luego vamos a la fase de implementar y es donde vamos a medir, ¿sí? Donde hay que hacer. Para medir la gestión del desempeño, pues hay que evaluarla. Por eso les decía que la evaluación hace parte de la gestión del desempeño.
Y cuando yo implemento la medición del desempeño, pues es importante tener en cuenta las tendencias, ¿no? Antes evaluábamos por escala gráfica, ahora evaluamos por competencias, pero por ejemplo para evaluar por competencias yo tengo que tener en cuenta, ¿cierto?, que la empresa tenga un diccionario de competencias y un sistema de gestión por competencias. Si no lo tiene, si no tiene un perfil por competencias, evaluar por competencias va a ser complicado. Y el que más está promoviendo es la evaluación 360 grados. Como vemos en la evaluación de 360 grados, lo que buscamos es que el evaluado en su dimensión, 1, 2, 3, 4, en 5 dimensiones, sea evaluado. ¿Qué es lo que buscamos? Comprender, porque, por ejemplo, el evaluado con el jefe inmediato se comporta de una manera, con los subordinados se podría comportar de una manera, con los clientes de otra y con los colegas de otra. Entonces lo que buscamos es evaluar a esta persona, medirla, ¿cierto?, para saber cómo es su desempeño desde todos los ejes. Sin embargo, este método es complejo. ¿Por qué? Porque tienes que hacer un instrumento, 2 instrumentos, 3 instrumentos, 4, 5 instrumentos, ¿cierto? Entonces, si este jefe inmediato, ¿sí?, por ejemplo, si esta persona tiene 5 subordinados, tiene que evaluar así, tiene que pedírsele a 5 subordinados que lo evalúen. Si tiene 3 colegas, 8 y 1, 9. Y el sistema de clientes lo tenemos a través del sistema de peticiones, quejas y reclamos. Es interesante, pero hay que dedicarle mucho. Yo personalmente recomiendo iniciar con el proceso de autoevaluación y el jefe inmediato, que es con una escala gráfica. Cuando ya madure ese proceso, incluyo a subordinados, ¿sí? O bueno, si lo quieren hacer de una de 180, con gusto, que sería un solo eje. Aquí ustedes lo ven como si fuera, pero es por las escalas de radiales. Y después incluir a los colegas y por último, incluir a los clientes. Pero pues si se quieren tomar si quieren hacer la decisión de implementarlo de una, lo pueden hacer. Sé que no van a tener dificultades. Entonces, después de entender la metodología que por allá se debió establecer en el planear, hay que medir. ¿Por qué? Porque hay que tener resultados. Entonces, en esta fase de implementación termina con los resultados, ¿sí? Algunos les irá muy bien, ¿sí?, y algunos no tan bien, ¿sí? Entonces, ya con estos resultados viene la fase de retroalimentar, ¿sí? No nos podemos quedar en solo decirle, mire, fallaste en esto y ya. Hay que decirle al colaborador en qué está fallando, ¿sí? Y cuando le decimos en qué está fallando, es también felicitarlo en qué está haciendo las cosas bien. Y eso hace parte del retroalimentar, ¿sí? Decirle, mire, estás fallando en esto, pero lo estás haciendo bien en esto. Y en ese sentido, la retroalimentación debe hacerse en 3 secciones. Retroalimentar al individuo, retroalimentar los resultados del área, y retroalimentar los resultados organizacionales, ¿sí? La empresa también tiene que saber cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, y en ese sentido, buscar oportunidades de mejora que ayuden a que la organización se desempeñe bien. ¿Para qué nos sirve esto? Pues la retroalimentación nos va a servir porque la persona se va a empoderar en el cargo, va a tener incentivos, va a retroalimentarse con la información, vamos a estimular la mayor productividad. Y entonces, después de esta retroalimentación, viene la mejora. Si no hay mejora, si no hay un plan de mejora, realmente los 4 pasos anteriores no servirían. O sea, perdimos fue el tiempo. Porque sí, ya le dije en qué estaba fallando, en qué estaba, pero ¿y qué? ¿Cómo vamos a mejorar? Entonces, en mejorar, es importante tener en cuenta la persona debe generar unos compromisos individuales para mejorar en sus elementos más débiles. El área también debe proponerse cómo mejorar esos puntos débiles, ¿sí?, en promedios de área, y la organización. ¿Cómo mejora la organización a nivel grupal y a qué se debe comprometer? Y es ahí donde, en estas mejoras organizacionales y grupales, individuales, la empresa también tiene que revisar si debe hacer algunas inversiones que permitan
mejorar, porque no sabemos si en los problemas detectados hayan problemas organizacionales, donde la organización no está dando los recursos, no está dando los procedimientos, o no es clara en ese sentido. Entonces, la mejora se vuelve clave. Entonces, este es el sistema que estamos planteando. Entonces, planeamos todo el sistema de gestión del desempeño, pedimos al jefe inmediato que acompañe al colaborador cada rato, lo resuelva, le resuelva inquietudes, que midamos el desempeño, lo retroalimentemos en las cosas negativas y positivas y generemos planes de mejora. Bueno, entonces aquí terminamos sistema de gestión del desempeño. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.